La comunidad cristiana Camino de Vida Plena presenta una palabra de poder y autoridad para nuestro crecimiento integral y espiritual. Exaltemos juntos al Dios vivo y verdadero. Bienvenidos. Venimos trabajando la vida ¿de quién? De Gedeón. Gedeón, uno de los jueces. Sí, la época de los jueces es directamente consiguiente o consecuente con el tiempo en que Josué le entregó la tierra prometida al pueblo de Israel, pero no dejó ningún sucesor formado por él como autoridad ante el pueblo, y el pueblo durante 430 años se perdió del propósito de Dios, y de esa manera, de tiempo en tiempo, Dios trataba al pueblo, levantaba un juez, y este juez asumía el liderazgo espiritual, político y militar. Un juez era 3 en 1, asumía la posición militar, asumía la posición política, gobernar al pueblo, y la posición espiritual más que religiosa. Y entre ellos tenemos a Gedeón. Vimos ya el capítulo 6, ¿verdad? En dos enseñanzas. El domingo pasado, antepasado y este domingo. Y vimos que Gedeón refleja la vida de muchos de nosotros. Un hombre lleno de miedos debido a su realidad y a sus generaciones. Un pueblo que durante muchos años no contó con Dios para tomar sus decisiones, y consecuencia de ello viene un tiempo específico de crisis. Y ese tiempo de crisis significaba que Dios había puesto los ojos en su pueblo otra vez. Si usted revisa la Biblia, los tiempos difíciles del pueblo de Dios eran los tiempos donde Dios volvía a colocar sus ojos en su pueblo. Todo tiempo de crisis es tiempo de crecimiento. Las crisis son buenas cuando se saben entender. Las crisis son buenas. Es la oportunidad más grande de crecer o quedarse ahí lamentándose, quejándose, culpando a los demás. Pero tiempo de crisis es un tiempo de crecimiento para aquel que de una u otra manera está agarradito a la misericordia de Dios, porque lo que Gedeón hizo fue por misericordia de Dios. Entonces vemos un hombre lleno de miedos, que es llamado por Dios, así como nos ha llamado a nosotros. Un hombre que independientemente del llamado de Dios, insiste, persiste y continúa viviendo en su vieja naturaleza. Porque independiente de que Dios le dice varón esforzado y valiente, él insiste en decirle no, yo soy un miedoso, soy un débil. Viene el Señor y lo llama a que rescate a su familia, a su pueblo, y le dice, pero ¿de dónde? ¿Cómo? Somos los más pobres, somos la tribu más pequeña, la familia más pequeña. Entonces, hay muchas situaciones reales en nuestra vida que insisten en determinar nuestro futuro. Hay situaciones reales que hemos vivido que insisten en encerrarnos en una atmósfera de derrota, de pérdida, de fracaso, de mediocridad. ¿Sí? Una mujer que crece en un hogar de infidelidad, donde vio a su papá siendo infiel, a sus hermanos siendo infieles, a una sociedad de machismo como es este país y el latino, en especial este país machista, ¿sí? Y que de una u otra manera experimenta situaciones con su esposo, pues después de una niñez en esa realidad, en esa cultura, después de crecer en una familia, en una sociedad,
pues venir a encontrarse con la realidad de ver que experimenta lo mismo con su esposo, a esa mujer le va a quedar muy difícil creerle a Dios y creerle a sí misma que puede lograr sus metas, que puede tener un hogar saludable, un hogar digno. No hablemos de perfeccionismo ni de libre de problemas, porque eso hace parte de un matrimonio. Entonces, eso aplica para todas nuestras vidas. Nosotros venimos pregrabados, preprogramados por una generación que tomó decisiones fuera de la voluntad de Dios. Venimos de una generación idólatra, una generación que poco y nada tuvo relación con la palabra de Dios. Una generación que se centró fue en la práctica de rituales, de creencias, de tradiciones. Una generación que no tuvo temor de Dios a la manera de Dios, y eso nos ha afectado muchísimo a nosotros. Por lo cual al día de hoy a muchos de nosotros nos cuesta salir de ese sistema. Y ese sistema no está afuera, está dentro de nosotros. Se confirma con una sociedad materialista superficial, ¿sí? Mentirosa, hipócrita. Una sociedad que se fundamenta solamente en lo que se ve, en lo que se toca. Y bueno, es una realidad. Gedeón nos muestra eso. ¿Sí? Usted ha sido llamado por Dios, yo he sido llamado por Dios, pero hay que tener en claro que lo que estamos enfrentando no es a algo y a alguien, sino a nosotros mismos, a toda esa acumulación de información que tenemos dentro de nosotros mismos, a muchas mentiras a las que le hemos llamado verdad. ¿Por qué? Porque todo el mundo le llama verdad a esa mentira, todo el mundo le llama felicidad a lo que no es felicidad. Todo el mundo le llama riqueza a lo que no es riqueza, amor a lo que no es amor. Entonces, si no hay verdaderamente un tiempo de misericordia, entonces te lo voy a traducir. Si no hay un tiempo de crisis que rompa esa estructura interna, vamos a morir siendo parte del sistema sin haber conocido el camino, la verdad y la vida. Eso sí, nombrando a Cristo con la boca, congregándonos, muy posiblemente siendo parte de proyectos religiosos, activismo religioso, hasta predicar y bueno, hacer una cantidad de cosas. Pero Gedeón, desde la profundidad de la palabra en el nuevo pacto, nos debe mover el piso, ¿sí? Vimos cómo el Señor le llama y este bendito lo duda. Vimos cómo lo envía y lo vimos este domingo. Y este bendito, igual que nosotros, ¿qué hace? Pedirle señales. Y el Señor se las da. Este no es tiempo de señales, pero yo sí le voy a decir algo. Si usted y yo estamos vivos aún, es la señal más grande que es tiempo de hacer lo que tenemos que hacer. Porque yo no estoy en el velorio de nadie y usted no está en mi velorio, estamos vivos. Bueno, entonces lo mejor yo haría ¿estás vivo? Porque tu cuerpo tiene vida, pero tú estás vivo, tienes vida en ti mismo, tu cuerpo tiene vida, tu corazón palpita, por tus venas fluye sangre, pero aquí hay vida, en tu ser verdadero hay vida, ¿sí? Porque Gedeón, ¿qué interpretó su vida? Como una tragedia, escondiendo, ¿sí? ¿Cuánta gente hoy, debido a tanto dolor, tanto sufrimiento y tanto miedo, están, yo creo que más que escondieron, enterraron la capacidad de amar? La capacidad de amar, se lo voy a traducir, la capacidad de saber que podemos ser felices, no como concepto, sino como realidad, sin depender de nada ni de nadie.
Hoy al ser humano, lo dijo Jesús, cuando yo venga encontraré amor en la tierra, encontraré fe. No, es algo profetizado y cada vez se va enfriando más la capacidad del ser humano de expresar sus sentimientos. Hoy a la humanidad le cuesta expresar y cada vez se endurece más el corazón y se endurece más el corazón. Ahora sí le ratifico, qué bendición los tiempos de crisis, porque tiempo de crisis es tiempo de quebrantamiento, tiempo donde el Señor rompe. Bueno, hablo de los que tenemos un proceso con Dios, ¿verdad? Hoy nos metemos con el capítulo 7 de Gedeón. Quería hacerle esta introducción. Gedeón quedó en las pruebas, ¿sí? Que llueva y que no, ¿se acuerdan? Que se moje solo esto, luego que se moje lo otro. Y Dios, ¿sí? Conforme a su propósito, hizo lo que Gedeón le pidió. Capítulo 7 del libro de los jueces. Lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. ¿Estamos? Tal parece que las señales lo motivó a enfrentar la batalla. Sí. ¿Qué necesitas tú para que enfrentes tu batalla? ¿Qué motivación necesitas? Cuidado con esto, a veces la motivación duele, pero te mueve o nos mueve. ¿Sí? Y hemos trabajado mucho con el miedo, ¿no? Si sabe que el miedo es algo que no ha sucedido. El miedo es algo que no ha sucedido. El miedo es un montaje de la mente de algo que va ligado con apegos, con vacíos, y que usted se enreda. Y cuando, y si usted no sabe manejar eso, o si no sabemos manejar eso, nos estancamos y nos vamos para la casa. No podemos enfrentar lo que necesitamos enfrentar. ¿Sí? Vemos que de una u otra manera el Señor inclina, no digamos obliga, persuade a Gedeón a qué, a enfrentar lo que tiene que enfrentar. ¿Sí? Pero aquí hay algo que nos debe enseñar. ¿Sí? Nos debe dejar una enseñanza para lo que usted y yo estamos enfrentando. Ellos están listos para la batalla. ¿Cuál es la batalla que tú y yo debemos dar? ¿Cuál es la batalla? Como iglesia, ¿cuál será la batalla? Como iglesia. ¿Por qué? Porque todos y cada uno tenemos muchas batallas. Batallas en lo personal, batallas en lo académico, batallas en lo laboral, batallas en lo familiar, batallas en lo financiero, pero en lo ministerial, en lo eclesial, como cuerpo de Cristo, todos tenemos una batalla. ¿Cuál es? Discipular. Eso es una batalla. Por eso, si yo no me discipulo, nunca voy a discipular. Porque cada uno da de lo que tiene. Y cuando yo hablo de discipular, quiero dejarlo muy en claro. No se trata de traer personas a un lugar, ni a una denominación, ni a una religión, ni sacarlos de otro lugar para que se vengan al lugar que sí es. Discipular es compartir la riqueza que Dios nos ha dado a nosotros a través de una relación personal con Él. Y eso es una batalla. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan metido estás con tu proceso? ¿Dónde estás? ¿Te estás discipulando para que un día discipules? ¿Ya te discipulaste hace cuánto y no has dado la batalla? ¿Por qué? Porque estás distraído en tus propias batallas y entonces no se está cumpliendo ese proceso o esa gran comisión, esa encomienda que el Señor nos hizo. Vemos que cuando llama al pueblo a esa batalla, a Dios no le agradó las multitudes que se dispusieron para ir a pelear, sino que de tajadita sacó a 22,000 y luego sacó a 9,700. ¿Con quién ganó la batalla? Con 300. Yo quiero que recordemos algo. ¿Con cuántos hombres
Jesucristo cambió el gobierno político, financiero y militar más grande del mundo en ese momento. ¿Con cuántos hombres? Con 12 hombres. 12 hombres impactaron el imperio grecorromano, que para ese momento era como decir un Estados Unidos, como decir un Rusia. ¿Sí? Se dice que el poder está en el dinero bien habido y el mal habido. Entonces mucha gente quiere tener ese poder, adquiriendo dinero como sea. Otros dicen que el poder está en el conocimiento, entonces se dan a la tarea de adquirir conocimiento a través de estudio, empíricamente. Otros dicen que el poder está en la política, ¿sí? En la religión. De por sí no se puede negar el poder que tiene Francisco, el líder religioso de la institución católica, o el poder, estoy hablando humanamente, que puede llegar a tener un hombre que logra reclutar o convencer una multitud con una visión, con un propósito. Eso es poder, humanamente hablando. Pero vuelve y se manifiesta la gracia de Dios enseñándonos a nosotros que aplique esto a su vida. Sí, eclesialmente la batalla es discipular, pero aplíquelo a su vida. Como nosotros pensamos que para lograr esas metas necesitamos, y resulta que no. Mateo 7, 13 al 14, en Dios habla hoy, por favor, Gabriel. Mateo 7, 13 al 14. ¿Cómo dice? Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Siguiente. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son ¿qué? Angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Porque es angosto y difícil. Esto no es de muchos. A mí hace muchos años que para nada me ocupa ni me preocupa predicar un miércoles a 2, 3, 5, 10 personas. O un domingo a 20, 30. Y hace mucho tiempo que ya sé que la bendición o el respaldo de Dios no está en que hoy estén aquí 80, 100 personas, o un domingo 500, 1000 o 1000, no. Entonces, yo quiero direccionarlo esta noche para que entendamos la manera como Dios ha obrado a través de la historia de la humanidad. De 30,000 solo quedaron, de 32,000 solo quedaron 300, ¿sí? Versículo 4 al 7, acompáñenme un momento ahí, en el capítulo 7. Pero el Señor insistió, son muchos todavía, llévalos a tomar agua, y allí los pondré a prueba y te diré quiénes irán contigo y quiénes no. Gedeón llevó entonces a la gente a tomar agua, y el Señor le dijo: aparta a los que beban agua en sus manos, lamiéndola como perros, de aquellos que se arrodillen para beber. Los que bebieron agua llevándosela de las manos a la boca y lamiéndola como perros fueron 300. ¿Sí? ¿Cómo escogió los 300? Wow. Todos los demás se arrodillaron para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres voy a salvarlos a ustedes y derrotaré a los madianitas. A ver, recuerde que el agua en el nuevo pacto, ¿qué significa? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Cómo? El agua. La palabra. Sí, recuerda en 4:5, porque si ustedes no nacen del agua que limpia y del espíritu que llena, ¿sí?, no pueden entrar en el reino de Dios. Recuerde que
allá en Juan 15:3, que dijo: ustedes ya están por la que os he hablado. ¿Sí? Una de las funciones fundamentales de la palabra profetizadas en Jeremías y en Ezequiel para no el tiempo, dijo: yo los lavaré, yo los purificaré. ¿Sí? Y dice: por medio de mi palabra viene Jesús y lo confirma Juan 15:3, han sido lavados por la palabra. Cuando uno hace el discipulado aquí en Camino de Vida Plena, una de las características de permanecer en la palabra, ¿por qué yo me grabo de memoria la palabra? ¿Por qué yo medito todo el día la palabra? ¿Por qué oro la palabra? Porque la primera función que cumple la palabra en nosotros es limpiar. ¿Sí? Limpiar. Es un agua que limpia. Pero nosotros hemos sido muy enseñados a lo emocional, a lo sentimental. Y por eso la gente, pocos han encontrado el sentido verdadero de la palabra. Porque al día de hoy lo que se le da a la palabra es: créalo, recíbalo, y viene la promesa, y se cumplió la promesa. Pero en verdad la palabra nos fue dado para un proceso ¿de qué? De entendimiento, restauración, crecimiento, bendición y afirmación, para volver a nuestro diseño original. Entonces, para lo primero que nosotros venimos a la palabra es para ser limpios. ¿Sí? Ok, entonces, para una batalla que vamos a dar, ¿sí? Esa batalla que usted tiene que dar, lo primero que usted necesita es estar ¿qué? Limpio. Libre de cargas. Una mujer nunca podrá ver restaurado su hogar hasta que no suelte el costal de ladrillos de su pasado. Porque todo lo que todas esas cargas que la doblan, nunca podrá, sin un proceso con la palabra, entender que es ella quien los carga. Es ella quien decide llevar esa manera de vida, y siempre va a esperar que el marido cambie, y con el cambio del marido ya va a ser libre de ese costal. Y no es así. Entonces, aquí encontramos que el Señor insiste que su obra no depende de multitudes. ¿Cómo se aplica al día de hoy? No depende de lo que a mí me parece, de lo que yo creo, de lo que yo opino, de lo que podría ser. ¿Sí? Es más, al día de hoy, hablando de discipulado, por eso el Señor Jesucristo decía: la mies es mucha y los obreros son pocos. Debido a eso, el pueblo es puesto a prueba. Hace más una persona verdaderamente afirmada en el reino que 1000 que andan ahí siguiendo un pastor, una religión, una denominación, que andan haciendo un proselitismo religioso, pero que no están convencidos porque no han experimentado en sí mismo el poder de la palabra. Ahora yo le hago la pregunta a usted que me está siguiendo por la red, a usted que está aquí: ¿usted ya experimentó el poder de la palabra? ¿Usted ya pasó crisis en su vida por permanecer en la palabra? ¿Usted ya significa lo que sucede, los cables que se desconectan cuando uno se graba a conciencia un capítulo más? Porque eso es lo que sucede. Lo primero que hace la palabra de Dios es desconectarte de la mentira. La palabra de Dios produce una emergencia espiritual. Ey, escúchame, un emerger desde adentro. Y empieza a emerger la verdad desde adentro. Y mientras emerge, ¿qué tiene que salir a flote? La mentira. Por eso muchas personas caen en lo que la psicología y psiquiatría llama depresión, ansiedad. Y por algún tiempo tienen que vivir procesos hasta médicos, psiquiátricos, porque se les descojota esta. Se lo hablo con conocimiento, con autoridad.
Cuando uno toma esto en serio, ¿sí? Yo no sé si usted se acuerda cuando la institución católica le metió el terror a toda la humanidad. Estoy hablando de hace unos 40, 50 años, donde a todos le decían que el que leía la Biblia se volvía ¿qué? ¿Sí lo sabían o no? Sí, yo alcancé a esa generación. Hubo un tiempo donde el curita le decía, no lea la Biblia, se vuelve loco. Soy yo el que le habla a usted de parte de Dios. Ya han pasado 50 años y no, ya no la leemos, ya no la grabamos. Y yo le estoy hablando a usted, le estoy hablando con conocimiento. Cuando uno graba la palabra, eso es meterle dinamita a esa piedra que hemos llevado adentro por generaciones. ¿Sí? Por eso el pueblo es puesto a prueba al ser llevados a beber agua. Tenga mucho cuidado. Si usted ha leído la Biblia, sabe que por allá el apóstol Pablo en una de sus cartas dijo, el antiguo pacto fue escrito como enseñanza para nosotros, pero para comprenderlo tiene que ser quitado el velo. Esto puede ser interpretado de muchas maneras, pero cuando uno tiene el velo quitado, uno sabe que esta enseñanza tiene que ver en el nuevo pacto con la relación que cada uno tiene con la palabra. ¿Sí? El Señor le dice, los que beban agua con las manos como perros. ¿Qué es eso? ¿Qué diferencia había del que se arrodillaba y ponía al otro que cogía y ni se arrodillaba, sino... ¿Qué diferencia había? Que de 10,000 solo 300 verdaderamente tenían sed, pasión. No le metamos títulos, sed. Los otros 9,700 tuvieron el tiempo. No había sed. Ay, 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 ay. Y si usted ha hecho este ejercicio, es poquita el agua que usted puede tomar. Si usted ha hecho este ejercicio, los que prestamos el servicio militar, los que estuvimos en el ejército, sabemos que cuando usted toma agua así, es poquita el agua que usted puede tomar. Muy diferente a cuando usted verdaderamente tiene sed y simplemente... Entonces mi pregunta es, ¿cómo está usted tomando agua espiritual? Porque usted quiere que algo se solucione y se arregle en su vida. Usted necesita ir a una batalla, enfrentarla y ganarla. Lo voy a hablar con mucho respeto, pero ¿será que usted hace parte de los 22,000 que ni siquiera fueron puestos a prueba? De los que de entrada le dijo, para la casita. Están llenos de miedo. O de los 9,700 que simplemente ni sabían para dónde iban. ¿Sí? Esos que con pasión, con verdadera sed, porque él dijo, vendrán tiempos donde mandaré no sed de agua ni hambre de alimentos, sino sed y hambre de mi palabra, de mi justicia. Esos fueron escogidos. Sí, los que bebían agua de rodillas, dijo, esos no irán a la batalla. Entonces, vuelvo y le pregunto, ¿con cuánta sed, con cuánta pasión bebes el agua de la vida? Su palabra. A usted que me está escuchando, usted bebe con pasión. Ahora, por favor, venga aquí. Los que verdaderamente, por gracia, ¿yo qué estoy diciendo? ¿Por qué? Por gracia de Dios hemos estado en este proceso. Sabemos que hay momentos que Él nos lleva y nos da un entendimiento específico en el proceso con la palabra. Así como a una mata, a un árbol, ¿sí? No puede usted a toda hora estar ahí ¿con qué? Con la manguera. ¿Por qué? La mata. El que entendió, entendió. El que entendió, entendió.
Pero aquí yo no estoy hablando de cantidad, no, sino de qué, intención. ¿Sabes tú, tienes tú? Ahora sí volvamos a todo lo que nos ha dado el Señor. ¿Entiendes ya? Mire, lo que yo tengo que entender va más allá de lo bueno y lo malo, va más allá de pecado y santidad, va más allá de amor y odio, va más allá de riqueza y pobreza, va más allá de luz y tinieblas. ¿Por qué? Porque todo eso fue creado y el entendimiento de lo eterno, de lo sobrenatural, se sale de todo lo creado porque es la naturaleza de Él. Y cuando uno comprende eso, pues lo dijo Él, esa verdad nos hace libres de lo que tiene encarcelado a todo el mundo. Una cantidad de dogmas y una cantidad de disciplinas meramente humanas, ¿verdad? Solo 300 hombres de 32,000 fueron escogidos. ¿Cuántos eran los madianitas? ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Cuántos eran? 135,000 madianitas y amalecitas. ¿Qué quiere decir? Que a cada israelita le tocaban 450 hombres. Un israelita tenía que vencer 450 hombres. ¿De qué me enseña? Me dice, oye, lo que tú estás enfrentando no es una gripita, no es ni siquiera un COVID. Lo que tú estás enfrentando es una batalla real, verdadera, que Cristo ya la ganó, pero que ahora yo, con el mismo poder que Cristo venció, debo vencerla. ¿O no? ¿O quién está en su realidad de vida? ¿Quién está en la toma de sus decisiones? ¿Quién está en medio de sus conflictos? ¡Usted! Porque ¿qué sacas con nombrar a toda hora al Señor si las cosas no son como Dios manda que deban ser? Dese cuenta que no estoy hablando de bueno ni malo. Porque en estos procesos hay momentos que aparentan ser malísimos y tú vas por el lugar que es el entendimiento. Cuando hablo mal es todo a favor, todo en contra. Que aún ni usted ve cambios ni ve nada, pero aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, yo sigo adelante, porque hay un entendimiento. Y dentro de ese proceso van a haber momentos donde tu proceso de memorización, meditación y oración y lectura de palabra va a ser guiado solamente por el Espíritu de Dios. Porque si no se vuelve algo ¿qué? Mecánico. Y usted nunca va a experimentar el poder. Porque va a haber un momento en que el Señor le diga, un momento, no más agua. Quieto, ¿qué hago? Nada. ¿Qué hago? Estése quieto. Entonces va a venir sol o va a venir viento. Pregunto, ¿eres tú consciente de eso? Eso viene como consecuencia de un proceso con el Señor. ¿Sí? Sigamos avanzando, que aquí hay mucha riqueza. 8 al 16. Leamos del 8 al 16. ¿Sí? Gedeón mandó entonces que todos los demás regresaran a sus tiendas, pero antes de que se fueran les recogió sus cántaros y sus cuernos de carnero. Eran necesarios para la batalla. Solo se quedó con los 300 hombres escogidos, acampando más arriba de los madianitas que estaban en el valle. Aquella noche el Señor le ordenó a Gedeón: levántate y baja a atacar a los madianitas, pues los voy a entregar en tus manos. ¿Sí? Pero si tienes miedo de atacarlos, qué lindo, el Señor conoce todo, ¿no? ¡Ey! Dejemos de aparentar, dejemos de mostrarnos como lo que no somos. Él sí sabe, pero si tienes miedo de atacarlos, baja antes al campamento, ¿sí? Con tu criado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que escuche lo que digan, después te sentirás con más ánimo para atacarlos. ¡Ay, qué lindo! ¿Dios está con Gedeón? ¿Sí o no? ¿Dios está dirigiendo a Gedeón? ¿Sí o no? Pero Dios, ¿qué percibe en Gedeón? ¿Que le falta qué? Ánimo.
¿Le falta qué? Le falta una motivación. Le falta humanamente algo que le diga, ¡jue madre, sí! ¡Le entro! No me importa, voy. Él como persona necesitaba ser motivado, animado, no vivificado, avivado. Aterricémoslo en su parte almática, ¿qué? Experimentar una emoción a favor de Él, conectada con el Espíritu. ¿Cómo es tu proyecto de vida? Porque no puede haber algo peor en la vida de un ser humano que la rutina. Si tú cansado estás de tu vida actual, tienes que tener un encuentro con Jesús. Algo así dice Martín Valverde en una de sus canciones. ¿Por qué? Porque la rutina nos acaba, nos destruye. ¿Sí? Recuerden que cuando David iba a enfrentar a Goliat, ¿qué pregunta hizo David? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué pregunta hizo? ¿No leen la Biblia? No, yo sé que sí la leen, no se acuerdan. ¿Y qué le darán al que venza a ese gigantón? ¿Y qué le darán? O sea, dijo, ¿y para mí qué hay? ¿Y para mí qué hay? Necesitamos ser motivados, ¿sí? Pero cuidado, lo que más desmotiva a un ser humano es cuando él mismo coloca su motivación. Ay, entonces cuando esto sucede, no. Dice cuenta que Gedeón es como que está ahí bien, todavía como temblando, ¿sí o no? Está con todo el ejército y está listo. El Señor le dice, yo sé que tienes miedo, baja al campamento. ¡Qué lindo! Gedeón tiene un diálogo con Dios. Y aquí la importancia. Una cosa es el proceso de memorizar, meditar, ¿sí? Y orar la palabra. Y otra cosa es lo que conlleva haber memorizado, meditado y orado la palabra. ¿Tú sabes qué conlleva haber memorizado capítulos, orar los capítulos, meditar la palabra? Que uno sabe que está hablando con Dios. Y en esa intimidad, Él nos lleva a situaciones que motivan nuestra vida. Y a veces son tan sencillas, tan pequeñas, que solo el que sabe que está hablando con Dios, sabe que en medio de ese momento lo único que brota por nuestras mejillas es una lágrima, porque uno dice, verdaderamente eres el Dios de los detalles. Esto solo lo puedes hacer tú. Porque son eso, detalles. Y son inefables. ¿Tú sabes qué es inefable? ¿Saben qué es inefable? Que es solo entre Dios y tú. De nada sirve que usted le vaya a contar al otro y mire que, porque van más allá de señales. Puede ser algo interno, algo externo, pero te motiva, ¿sí? Entonces Gedeón bajó con Purá, su criado, hasta los puestos avanzados del campamento enemigo. Los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente se habían esparcido por el valle como una plaga de langostas. Tenían tantos camellos como arena hay a la orilla del mar. ¿Usted se imagina esa película, hermano? Ese man con 300 hombres y él bajando ahí asustadito, viendo un desierto lleno de camellos y de guerreros. Pues eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar a diario en muchas áreas de nuestras vidas. Eso es lo que tú estás enfrentando. Y acuérdate que eso que está enfrentando significaba, ¿sabe qué? Generaciones de opresión. Ellos llevaban generaciones oprimiendo al pueblo porque el pueblo no había querido ser obediente a la voluntad de Dios. Ok, ahorita usted y yo no sé qué estén, yo no sé usted qué estén enfrentando. Yo la tengo clarita, entre comillas, porque el que cree que estar seguro tenga cuidado de no caiga, que no caiga. ¿Sí?
Y vemos que baja, ¿sí? Pero al acercarse Gedeón al campamento enemigo, oyó que un soldado le contaba a otro un sueño que había tenido. Ya, qué tremendo, qué detalle de amor, qué flor, qué rosa, qué anillo de matrimonio, qué cosa tan linda. ¿Sí? Un mar de ejército. Y viene y lo pone, y en ese momento exacto empiezan a hablar dos soldados de un sueño, y el otro le dice: no, es que Gedeón nos va a dar chumbimba a todos. ¿Hay alguien aquí que haya tenido momentos así? Yo sé que sí. Y esa es la consecuencia de una amistad con Dios. ¿Hacia dónde voy? Iglesia, usted que me sigue, usted que está viendo esta grabación, esta predicación después, no tenga miedo. Es más, si tiene miedo, hágalo con miedo, pero hágalo. El tema no es tener miedo. El tema es dejar que el miedo me estanque. ¿Tenés miedo? Hágalo con miedo. Esa frase la llevo hace muchos años. Cuando para un proyecto que iba a llevar a cabo, estaba estancado el miedo. Y a través de una persona me dijo: pues hágalo con miedo. Pero tiene que hacerlo. No tenga miedo. Sobre todo si usted es una persona de oración. Sobre todo si ha pedido el consejo. Porque hay situaciones donde uno no va a hacer lo que los demás digan, pero es muy sabio escuchar lo que otra persona me puede decir de parte de Dios. No para hacer lo que Él diga, sino que, qué bien. Y vengo en oración y vuelvo y espero. Y después de que, híjole, sí me tengo que meter por ahí. Pero es que es eso lo que yo no quiero hacer. No hay nadie que me diga que no, que por allí no, por ahí. Pues hágale. Eso es lo que tiene que enfrentar. Eso es lo que tiene que hacer. Y yo sé que estoy hablando un lenguaje espiritual. Yo sé que Dios le está hablando a usted, diciéndole: oiga, ¿cuánto tiempo lleva huyéndole a eso? A ese sentimiento. A eso que está ahí. ¿Cuántas personas están ahogadas porque no han podido expresarle sentimientos a otra persona porque volvieron un Dios? Mujeres que volvieron un Dios al marido. Pablo, estando a punto de ser condenado, lo primero que dijo es: pido que se me permita hablar. Hay momentos donde hay que expresar, hablar. Hacerlo bajo la dirección del Espíritu. ¿Sí? La palabra dice: si te dan una cachetada, ponga la otra. Amén. Pero hay momentos no, dése cuenta que usted necesita sacar todo eso que tiene, pero tiene que hablar de tal manera que lo que saque no se lo eche al otro porque le va a volver a usted, sino que lo que hable lo esté entregando, se esté liberando. Esté dando un paso de conquista. No dudo que este año ha sido un año de conquista, porque ha sido un año de luchas, ha sido un año de prueba, ha sido un año de persecución, ha sido un año de caídas y levantadas. ¿Sí? Por eso viene año de afirmación, donde va a ser abierto más el entendimiento, donde vamos a ser más restaurados, para que haya crecimiento y sepamos que es bendición. Y caminemos con firmeza a enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Ese es Gedeón. Qué tremendo el Señor. ¿Sí? Está ahí en el versículo 13 y 14. Soñé que un pan de cebada. El otro le contestó: eso no es otra que las cosas que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios va a entregar en manos de Gedeón a los madianitas y a todo su campamento. Ve, colocame el Salmo 51, versículo 6. ¿Cómo dice el Salmo 51, versículo 6? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En verdad, tú amas al corazón y en lo íntimo me has hecho. Esto está en Dios habla hoy. Tú amas, ¿sí? Y en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. La sabiduría que te lleva a ti a estar en paz. Cuidado con esto, porque en un proceso con Dios habrá momentos
a favor y en contra. Y usted tiene que saber leer esos tiempos. Porque hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de reír y tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de hablar, tiempo de callar. ¿Hay tiempo de qué? Hablar también, no a toda hora. Y estás que te explotas, estás enfermo, estás enferma. Habla. Hay que hablar. Yo siempre lo he dicho, a los hombres no se les tiene miedo. Una cosa es el respeto, otra cosa es el miedo. A ningún ser humano. A mí qué me importa lo que la gente piense de mí, tengo que ser yo. Y empecé a romper cadenas y ataduras. Y empecé a disfrutar mi estadía y empecé verdaderamente a vivir. No le tengas miedo a nada ni a nadie. Es tiempo de hablar. Lo que pasa es que hay que saber hablar. Por eso primero hay que entender y ser restaurado. Porque si tú hablas sin entendimiento y sin restauración, ni vas a crecer ni vas a ayudar a la otra persona, sino que lo que vas a causar es herida. Y vas a salir tú más herido, vas a crear un conflicto. Pero si en ti hay un proceso con la palabra y has sido limpio, es hora, dice el Señor, es hora de que enfrente la batalla, es hora que hables lo que tienes que hablar, es hora que hagas lo que tienes que hacer, es hora de que vayas a donde tienes que ir, es hora que emprendas lo que tienes que emprender, es hora, dice el Señor. O si tienes miedo, entonces en lo secreto te va a animar, en lo secreto te va a motivar. En lo secreto te va a ¿qué? Le hago. Y cuidado que no necesitamos ¿qué? No necesitamos pandilla. No necesitamos un combo ahí. ¿Sí? Tú y él, basta. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dale. Es un tiempo de conquista. Ahora hay personas que están empezando proyectos en los que han fracasado muchas veces. Hágale. Pero eso depende de usted, su proyecto de vida. Mire, fundamento de un proyecto de vida es que usted esté bien con usted porque está bien con Dios. Así la hayas embarrado. Si usted no está bien con usted, mi hermano, no hay nada que hacer. Si su bienestar depende de la actitud y el comportamiento de otro, usted nunca va a estar bien con usted. ¿Por qué tanta madre termina enferma? ¿Y por qué Dios tiene tanta misericordia del clamor de una madre? Porque pues tal parece que las madres dependen para que ellas estén bien, de que sus hijos también estén bien. Por eso Jesús le dijo a la mamá, a la que lo parió, fresca, de ahí a tu hijo, yo tengo que cumplir una función, por mí no se preocupe. Por mí no se preocupe, mujer. ¿Quiere un hijo? Pues coja a Juan, adopte a Juan, porque de mí no espere que me baje de aquí para que usted deje de llorar. Dura palabra, ¿eh? Ay, que vamos a la conferencia de mi hijo. Haga fila, vuelva mañana porque llegó tarde, cucha. Tremendo. Sometí a los sentimientos. ¿Sí? Entonces, que tu bienestar, que tu ánimo no dependa de cómo está el otro. ¿Usted se imagina levantarse todos los días? Ay, Señor, que hoy me mire bien, que hoy me hable bien, que hoy me dé un piquito. Se jodió. Sí, se perdió. O termina usted esclavo. Porque la otra persona, igual de ciega a usted, que no ha querido ver, le coloca un pliego de plebiscitos. Listo, usted quiere que todos los días le dé un visito, entonces usted tiene que empezar a hacer esto y hacer esto. Y usted todos los días, listo, bueno, entonces para que me mire bien hoy hago esto, ¿qué más lo otro? ¿Cuál es la lista? Hoy. Y a eso le llaman matrimonio. Gedeón nos enseña cómo cuando uno toma verdaderamente agua
para ir a enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Cuando uno verdaderamente tiene una relación con el Señor, uno puede cumplir, avanzar y ganar esa batalla. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Sí? Y del 17 al 25, ¿sí? Vemos cómo Gedeón, con el respaldo de Dios y con tan solo 300 hombres, enfrentó a los madianitas y los venció. Fue y los enfrentó y los venció. Una estrategia dada por Dios, un diseño dado por Dios. Hay algo de parte de Dios que está esperando para que tú te mojes los pies en el Jordán. Y recuerde que cuando Acab le dijo, mi estrategia está con los jóvenes, dijo, y entonces ¿quién empieza la batalla? Le dijo, usted, papito, vaya allá. ¿Quién va a empezar? ¿A quién le corresponde empezar la batalla? A usted. ¿Cómo? Yo aquí ya a este punto no sé cómo vaya su proceso. Ya tenés los 11 capítulos y tenés la cabeza explotada y ya está a punto de medicación y de psiquiatra, pues bájele el voltaje. Pare un tiempo. Pero si todavía usted ni siquiera tiene un proceso con palabra, un proceso de oración, un proceso de lectura, métase. Aquí hay dos, los que nos metimos y necesitamos tiempos de ¿qué? Y los que no se han metido, ¿sí? El trabajador para recibir su paga primero tiene ¿qué? Trabájele a su vida espiritual, a su salud espiritual, ¿sí? Yo pregunto, ¿qué te detiene a hacerle frente a tu enemigo? ¿Cuál es tu enemigo? Quedó claro que el enemigo no es ninguna persona, ¿no? Aló, Andrea, ninguna persona es tu enemigo. Así te haya jodido la vida, ese no es tu enemigo. En el momento que usted crea que un ser humano es tu enemigo, perdiste tu batalla. Ahí ya no hay nada que hacer, mi hermano. Coja sus cosas, empaque y para la casa, porque nunca permitas que te arrastren tan bajo como para que termines odiando a alguien. No puede haber algo más bajo que suceda en la vida que tú termines odiando a alguien. Ahí es donde te arrastraron lo más bajo que puede llegar un ser humano. Culpar a otro de lo que usted llama ahorita infelicidad, amargura. Eso tenía que pasar. Por trágico, por duro, por fuerte. Era necesario que eso pasara. Y si en realidad caminas y avanzas y le das tiempo al Señor, te vas a dar cuenta que todo eso que viste como tragedia no era más que ¿qué? Una gran bendición. ¿Aló? Pero dale tiempo a Dios. Y mientras tanto sigue avanzando. ¿Cómo dice Salmos 27, 1, 3? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Dice, aunque un ejército, Gedeón, y ahora tú y yo, acampe contra mí, no temerá mi mente. Entonces, ¿dónde es que está el temor? No en lo que tiene allá, sino en lo que usted permite que se piense aquí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi mente. Aunque contra mí se levante guerra, mi corazón estará ¿qué? Afirmado. ¿Usted ha entendido? Usted ha sido restaurado hasta un nivel como yo. Usted ha crecido y usted ya sabe que es bendición. Pero ahora entramos a ser ¿qué? Afirmados. Para que verdaderamente, entonces, ¿qué será necesario para que usted sepa que esté afirmado? Pues que le pongan un ejército alrededor. ¿No? ¿Aló? ¿No? Ok, y des en cuenta que estoy hablando en sentido espiritual, no figurado, espiritual. ¿Sí? Qué lindo cuando uno ya puede al orar y al interpretar y al juzgar y conceptualizar las cosas, saber que verdaderamente estoy hablando desde los conceptos de la manera como yo interpreto la vida.
así el otro me haya robado, me haya sido desleal, me haya engañado, me haya trafugiado, me haya metido la puñalada por la espalda, el problema no es lo que me hicieron, el problema es cómo lo voy a asimilar y a interpretar. ¿Cómo estás canalizando tú? ¿Cuál es tu, a ver, yo me hago entender, qué utilizas tú para canalizar, para elaborar, para liberar? ¿Qué utilizas? ¿Tú qué haces para canalizar, para elaborar algo que necesitas elaborar, liberar, sacar? Sí, ¿cómo lo haces? Respirar, total. ¿Qué más? ¿Quién tiene alguna práctica? ¿Quién? ¿Cómo, Gabriel? Le resto importancia. Le resta importancia a eso externo. Acuérdate que el Señor tuvo que llevar a Gedeón, ¿a qué? A ser animado, él tuvo que hacer algo. Hay algo que todos hacemos y es donde nosotros, ¿sí? Hay personas que necesitan hablar con alguien. Hay personas que lo logran durmiendo. Hay personas que lo logran practicando una disciplina deportiva. Hay personas que lo logran leyendo un libro. Hay personas que lo logran viendo un programa de televisión. Hay personas que lo logran con una cantidad de prácticas o de conductas o de acciones o actitudes que a otros le parecen la estupidez más estupidez. Oye, el Señor te está diciendo, retómalo. Tú sabes que cuando haces eso, yo te acompaño a que liberes lo que debes liberar. Hay personas que simplemente salen y se dan un vuelto bien largo caminando. Y un momento a otro, cuando están solos, eso agarran a madrazos al árbol. Y ya. ¿Por qué se ríe Dianita? Los pobres árboles del portal ya están ahogados. No. ¿Qué practicas tú para? Eso se llama tiempo de elaboración. Elaborar. Eso se llama canalizar todo eso que internamente está allí represado. Cuidado con lo que le estoy diciendo. Para mí es clave, una de las maneras, sí, mi tiempo de oración. Pero pues tiene que ser algo muy íntimo y secreto, porque si tú vas en oración a liberar a través de la palabra y arrancas, hay un momento de catarsis, rompimiento, llanto, liberación, gritos, gemidos. Y sales de ahí. Y te vas. Pero hay que hacerlo. ¿Aló? ¿Sí? Y es personal. Eso no es de a dos ni en grupo. Porque puedes estar cargando a otro o provocando lo que no es en otro. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré firme. Entonces, ¿qué es lo que te mueve el piso ahorita? A ver, ¿qué te está moviendo el piso? Allá usted en la casa que me está viendo, ¿qué le mueve el piso? ¿Qué le está moviendo el piso? ¿El pasado? Si le está moviendo el piso, el pasado o el futuro, es porque usted se niega al privilegio de vivir el presente, el hoy, el aquí, el ahora. El pasado ya pasó y el futuro no existe, y por lo regular cuando uno se centra mucho en el futuro es donde esta bendita mente del hombre viejo utiliza qué argumentos para meternos qué, miedo, ¿sí? En verdad usted sabe cuál es el enemigo que usted tiene que enfrentar. Primera de Timoteo 4:16, Reina Valera. Primera de Timoteo 4:16, Reina Valera. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo de los que te oyeren. Puedes colocarla también en Dios habla hoy, si no hay problema, y si no, no se preocupe. ¿Sí? Ten cuidado de ti. Ok, ya. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros. Y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan.
de lo que enseñas a otros. ¿Qué es lo que yo enseño? Pues la manera de lo que he interpretado. O sea, tenga cuidado de usted y de la manera como interpretó esta Biblia y la comunica. Por eso a esto no hay que meterle tanto condimento, tanta vaina, no, sencillo. Tú grábela y hágale. Aquí no se enseña nada más. Porque nos complicamos la vida, que por aquí, que por allí, que uno y que otro, y que aquí, que allá, y que esto. Y, más chicas, si tiene uno tantas cosas afuera y ahora para adentro, no, pues entonces la cura terminó peor que la enfermedad. Entonces es sencillo, tú te metes aquí, te grabas unos capítulos de memoria, perseveras ahí, por hacer eso te va a venir una crisis de esas bien chéveres, interna y externa, usted soporte, usted aguante, es más, así no quiera, no se preocupe, ya lo lleva de la mano el Señor. Cuando usted se da cuenta está al otro lado y usted sale de una y entra en otra, sale de una y entra en otra, sale de una y entra en otra, sale de una y entra en otra. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Hasta siempre. Porque esto es un proceso de crecimiento. En esos tiempos habrán tiempos a favor, en contra, tiempos de, hablemoslo conceptualmente, de alegría, de tristeza. ¿Cuándo en verdad está uno firme? Cuando uno dice, listo, esto tenía que pasar. Pero yo digo, ¿eso fue permitido o provocado? Trabajémosle a eso. ¿Eso fue permitido por Dios? Porque es que Dios permite todo. ¿No? ¿O no? Es que, no, es que Dios permitió. Pues si Dios permite todo, a ver, o usted ve a alguien arriba que está allá con un palo. Andrea, cuidadito. ¿No? Él permite todo. Ok, ¿es voluntad permisiva de Dios en verdad que existe o es provocado por nosotros? Porque no puede haber engaño más grande para un ser humano en su proceso de crecimiento espiritual que diga, no, fue que Dios lo permitió. No, papito, usted lo provocó. Y entonces cuando usted no acepta que usted lo provocó, sino que culpa a Dios de que Él lo permitió, con el tiempo usted va a terminar culpando a Dios de todo. Porque va a venir un tiempo de ¿qué? Donde no va a haber cosecha para recoger, porque usted ha provocado cosas que usted no quiere. Y entonces cuando le llega lo que no quiere, pero ¿qué hubo? Entonces, ¿qué Dios? ¿Qué pasó? Pero ¿qué? Y tiene que venir un proceso de perdonar a Dios. Y le estoy hablando en serio. Perdonar a Dios, no pedirle perdón a Dios, es perdonar a Dios de algo que Él no hizo. Y aceptar mi responsabilidad de lo que yo provoqué. ¿Aló? ¿No? No me importa si no, pues yo sé por dónde las cosas, hermano. Sí. Mateo 5, 38, 48. Mire cómo es. ¿Cómo es esto? Como dice la hermana Fanny, mire cómo es la vuelta. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? ¿Sí? Sígale, Gabriel. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Dele. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. A ver. Poner la mejilla, dar lo que es valioso para mí y hacer lo que a mí no me gusta. Aquí el problema no está en hacer eso. Aquí el punto es, ¿cómo está tu hombre interior cuando eso pase? Porque usted de una manera hipócrita, religiosa y farisaica, por agradar y que el pastor y los que estén ahí al lado digan, ¡ay, cómo ha crecido! Usted puede permitir que hagan con usted lo que quieran y simplemente ser un hipócrita. Ser una persona que asume una falsa espiritualidad en una congregación para que todos crean que usted es el supraespiritual de esa congregación o el de la casa, bueno, lo que sea. Entonces aquí el punto es que él dice, hombre, si le metieron un cachetón, ponga al otro. Si le robaron la camisa, regálele también la chaqueta. Si le dice que cargue esto una milla, cárguela 2.
El tema aquí no es la acción ni lo que sucedió. El punto es que hay un corazón totalmente sano. Conectamos otra vez. Limpieza. Solo pueden ir a la batalla los que toman el agua con pasión, con sed verdadera. Usted entiende y usted, a ver, póngale cuidado que yo no le estoy diciendo si usted cree que la palabra lo puede limpiar. Porque es que eso suena ¿cómo suena? A ver, eso suena como a algo tradicional. ¿Crees que la palabra te cambia? ¡Amén! No, yo lo pregunto, ¿usted se ha metido con la palabra y por meterse con la palabra más que creer, experimentó el poder de la palabra? ¡Ay! Entonces creer es acción, vida. ¿Usted experimentó el poder de la palabra ya? No, pero yo creo. Pues ¿cuál creo si no se ha metido? ¿A usted lo mojó la palabra? No, pues ¿cómo si no se ha sumergido? Está seco. Entonces más que creer es actuar. El problema no es que le metieron el cachetadón y le robaron lo que le robaron y lo pusieron, le metieron la carga que le metieron. La carga que le metieron. Está cargado con lo que le hicieron. Y el Señor le dice, cargalo otro rato. No, sí, carga otro rato la vaina. Señor, no, el problema no es lo que estás cargando. Los argumentos, los conceptos que usted está cargando, no, ese no es el problema. El cachetadón que le metieron, la ofendida que le hicieron, la trafugada, no, eso no es el problema. El problema es, ¿usted verdaderamente ha venido a la palabra para darse cuenta que ese no era el problema? Que usted verdaderamente, usted y yo fuimos diseñados para realidades como estas, teniendo un corazón sano y limpio. ¿O seguimos orándole al Señor para qué? Para todo lo contrario de esto. Siguiente versículo, Gabriel. ¿Sí? Estamos en el Evangelio. Siga 44. Ya, ok, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ley, ¿no? Ok, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amar, bendecir, hacer el bien, acciones, sí, y orar. Tener un corazón sano. A ver, aquí Dios no está diciendo que usted tiene que andar debajo de las naguas del que le jode la vida. No, Dios no está diciendo que usted tiene que andar ahí oliéndole los peos al que no hace sino comer frijoles y lo tiene fregado. No, aquí está diciendo su corazón sano, pero si hay que alejarse, aléjese. Perdonar no es seguir a la, ay hermanito, sí, vení, dame otra vez en la jeta, robame. Vení, insultame, trátame mal, que es que yo soy un hijo de Dios. No. Su corazón sano y hasta aquí. Cierro este ciclo, siga su camino, te dejo libre. Yo sigo el mío y te dejo libre. Punto. Corazón sano. Solo cuando usted tiene un corazón sano, puede decirle a una persona, te suelto en el nombre de Jesús. Chao. ¿Por qué no puedes soltar a esa persona? Porque no tienes el corazón sano. Y más que espiritualidad, estás es con el espíritu de Absalón, esperando la oportunidad para vengarte. Espíritu de Absalón. Cuando usted tiene el corazón sano, ya es así, hermano. No, ¿qué tal? Suerte es que te digo. Chao. Y ya. Y usted sigue su camino. Una persona tóxica no te sirve de nada. Las personas tóxicas para nada. ¿Sí? Ya usted identificó que es una persona que va en esa parte del proceso, no la juzgue, no la condene, nada, pero quietico, hasta ahí. Hay personas que hay que soltar. Hay relaciones que hay que ya ponerles un fin a eso. ¿Verdad? Entonces, por eso hay que ser muy sensibles. ¿Sí? 47. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre ¿qué? Malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman,
¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo con los publicanos? ¿Cuándo hay recompensa? Cuando el corazón está sano. ¿Por qué no hay recompensa? Porque pues, aunque ahí tú sigues ahí, cogito la mano, no, sonriamos. No hay recompensa. No hay un matrimonio recompensado, no hay una amistad recompensada, no hay una iglesia recompensada, porque lo que hay es hipocresía. Y es mejor dejar que la persona se suelte y reciba su recompensa y yo también la mía. Pero con un corazón, ¿qué? Sano. Y si saludáis a los vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Sí? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es perfección? Un corazón sano. Un corazón sano. ¿Sí? Y termino con Romanos 12:21. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En realidad, ¿dónde queda el mal después de que te hacen daño? Dentro de ti. ¿Qué será el bien dentro de ti para que venzas el mal que ahora está dentro de ti? Ok, ahí le dejo la tarea. Definitivamente tienes que empezar por amarte a ti mismo. Tener un poquito de dignidad, no orgullo. Amarte a ti mismo. ¿Hace cuánto que no habla con usted? ¿Hace cuánto que no se dedica tiempo a usted? ¿Hace cuánto que no se escucha a sí mismo? Pero verdaderamente, sin miedo. Cuando esa voz le dice, ¿y qué? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y qué hace así? Jodido, debiéndole una vez a cada santo, sin, mire esa tierra por conquistar, mire esto, mire lo otro. No, es que yo nací para ser pobre. Es que el dinero es del diablo. Pero está jodido, está llevado, está amargado. No, es que es pecado hacer esto y pecado lo otro. Y todo es pecado. Tenga misericordia de sí mismo. Otra cosa es que usted piense que la felicidad es ir a hacer lo que no se debe hacer, pero una vida digna. Una vida digna. Padres y madres que perdieron la dignidad con los hijos. No, coja su camino. Punto. ¿Verdad? Qué bueno saber leer los tiempos. Póngase sobre sus pies, por favor. ¿Sí? Vencer el bien con el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, yo no sé qué tanto estés metido tú en tu proceso, pero si tú en verdad tienes esa relación con el Señor, persevera. Vuelvo y te lo repito, hay momentos que son adversos, contrarios, de dolor, pero ese no es el final del camino. Avanza, continúa, ¿sí? No te dejes engañar por esta época de mentira. Esto de la Navidad eso es mentira. La Navidad no es bíblica. La Navidad es una época de comercio, de cosa social. Aprovechemos para estar en familia, porque pues es un tiempo específico tradicional. Pero no te amargues. ¿Sí? Pobrecito aquel que espera diciembre para ser feliz, oiga. Eso es mucho miserable, lo hablo con claridad. ¿Qué persona tan miserable la que espera diciembre para ser feliz? Y los hay muchos. Por eso a veces Dios permite tantas situaciones en nuestras vidas para que entendamos que ni una temporada, ni una persona, ni nada, ¿sí? Aprendamos a disfrutar. Por ahí Eclesiastés dice, ¿qué queda de la vida? ¿Qué dice Eclesiastés? Lo que comas, lo que bebas,
lo que disfrutes, lo que compartas en familia sin hipocresía. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, por hablarnos, por el proceso en el que nos llevas. Señor, es un año que está culminando y que para muchos no ha sido lo que se esperaba. Para muchos las metas no se han cumplido, Señor. Para muchos las cosas están contrarias y adversas. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, justo y verdadero. Y escrito está que aquel que empezó la buena obra en nosotros es fiel en perfeccionarla. Padre, en el nombre de Jesús, oro a ti, Señor, para que abras nuestro entendimiento. Abre el entendimiento de ese varón, de esa varona, Señor, que está en amargura, en tristeza, en estancamiento. Abre el entendimiento, Señor, de aquel, de aquella que se ha estancado, se ha apocado, porque no está viendo lo que quisiera ver. Haznos entender, Señor, para ser restaurados. Y en esa restauración avanzar, crecer, para que comprendamos y vivamos lo que es ser bendito. Viene tiempo de ser afirmados en lo que sí es. Y por eso te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Gracias por la salud física, la salud mental, espiritual. Gracias por nuestro trabajo, Señor, a través del cual nos das la provisión. Gracias por el cansancio físico que hay en ese varón, en esa varona, debido a su trabajo, Señor. Papá, gracias por esas nuevas fuerzas. Gracias porque en lo íntimo vas a animarnos, vas a motivarnos, lo estás haciendo constantemente. Pero ante todo, gracias, Señor, por impulsarnos e inclinarnos a enfrentar lo que tenemos que enfrentar, a hacer lo que tenemos que hacer, por hacernos comprender que no eran esos 32,000 hombres los que iban a ganar la batalla, ni siquiera eran 10,000, fue con 300, Señor. De esta manera nos dices a todos, yo te di la victoria. No era como tú pensabas, ni cuando tú querías. Te he dado la victoria, persevera hasta el fin. A ti gloria, honra y alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.